la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Estamos al oído de más tiempo para esa agenda privada, porque en medio de tantas dudas llegan siempre aún más. La firma del presidente en el decreto que busca darle mayores facultades a los ministros de su gabinete empieza a generar varias turbulencias. Desmenucemos entonces esto. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 9, el decreto en las nuevas facultades plantea que, por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, podrá asignar alcaldes y gobernadores ad hoc. Los ministros y directores de departamentos podrán proveer las vacancias definitivas de los empleos que se presentan en sus carteras, excepto empleos de viceministros. El ministro de Defensa, por su parte, por ejemplo, ahora tendrá funciones adicionales con respecto al personal de las fuerzas militares, como el ingreso al escalafón de oficiales, entre otros. Esto, por supuesto, que liberará mucho al presidente. Si todos tendrán mayores funciones y facultades, calculen cómo quedará la jefe de jefes, la doctora Laura Sarabia. Lo que uno se pregunta realmente es: ¿podrán los ministros con más tareas? Bueno, yo lo digo a su oído es porque muchos no muestran ni siquiera resultados con las que tienen. Por ejemplo, ayer no pudieron realizar el debate de control político a la salud de los maestros porque resulta que nuestra joya preciada del ministro de Salud no asistió. Eso es lo que les importa, la vida de nuestros docentes. Y bueno, sin contar la división interna que hay actualmente en el gabinete, un gabinete que el presidente parece no escuchar, no conocer a fondo y dejar que personas sin mayor experiencia resuelvan. Mientras en peleas ministros con funcionarios, las banderas principales del presidente como la vida y la paz con cero resultados y al contrario generando desesperanza por esa escalada de ataques violentos. Algunas otras peleitas que se les quedaron ahorita por fuera son las del ministro de Salud con el ministro de Hacienda. El aliado del presidente Daniel Quintero con pésimas relaciones con el director del DPS, Gustavo Bolívar. El doctor Bolívar en las mismas pero con la futura candidata presidencial María José Pizarro. Y eso sin decirles todos los que tienen inconformismo y ampollitas levantadas por la doctora Laura Sarabia. Nos dicen que arrancando por la vicepresidenta Francia Márquez y el doctor Carlos Ramón. O bueno, ustedes ya saben, el embajador Benedetti. En fin, como si el presidente no tuviera suficientes incendios. Y resulta que en ese panorama les preocupa que el expresidente Álvaro Uribe diga lo que muchos piensan, y es que el país está totalmente descuidado en materia de seguridad y que mientras son condescendientes con unos, nuestros militares se sienten solo. Pero bueno, acá se dedican es a crear globos, se les está agotando el tiempo y lo único que los siguen son dando escándalos y más escándalos, y eso que apenas van 2 años. Imagínense cómo terminará esto. ¿Cuántos escándalos por corrupción nos faltan? Si casi que cada 2 meses es un escándalo. ¿Cuántas peleas como perros rabiosos en la arena falta dar entre los de la misma línea? ¿Y cuántas traiciones llegarán al presidente? Me atrevo a decir que de esos en los que confió por encima de los que lo habían acompañado siempre. Eso sin saber que, pues, el mayor legado que parece que dejarán es un libro de trinos. Al final del día, los que tenemos más tareas y responsabilidades somos los de siempre, porque nos toca seguir remando y trabajando, mientras ellos se lanzan el balón sin darse cuenta que son el gobierno. En dado caso, toda mi solidaridad con Daniel Samper, director de Circombia. Él sí no puede cancelar por agenda privada. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.